nuevo programa de las provincias también existe. Este mes de septiembre es el mes y el Día Mundial del Turismo. En nuestra provincia está teniendo un auge de turismo muy importante porque se está desarrollando el tema de la laguna de Liberá como una visita importante de brasileros que vienen a Paso de la Patria para el tema de la pesca. Estuvimos días pasados en Paso de la Patria y vimos que había todavía a esta altura del año había un importante desarrollo del turismo brasilero. Paso de la Patria está prácticamente, está desconocido. Hace 5 años más o menos que yo no visitaba Paso de la Patria y me llamó la atención lo que es hoy en día. Bien, pero volvamos al tema del turismo. Los días 4 y 5 de noviembre se va a realizar en Corrientes el Congreso Nacional del SCOL Internacional. El SCOL Internacional es un organismo que junta a hoteles, a agencias de viaje, a todo tipo de transporte. Al fundarse hace 35 años en Corrientes el capítulo del SCOL Internacional, la primera comisión directiva me ofreció la presidencia. En aquel entonces yo tenía agencia de viajes y hoteles. Bien, sí, de hoteles. Vamos a hacer un corte ahí y metemos. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. El año que viene, el 2023, se realizan elecciones nacionales en todo el territorio nacional, con excepción de, también las provincias eligen gobernador y vice y legisladores provinciales, salvo las provincias de Santiago del Estero y de Corrientes, que no eligen gobernador y vice, pero sí eligen diputados y senadores. ¿Por qué? Porque tuvieron intervenidas durante 2 años y eso las sacó a las 2 provincias, las sacó del organigrama general. Sin perjuicio de ello, hay provincias que están haciendo ya sus elecciones, como ocurrió Córdoba, del municipio de Marcos Juárez, que se realizó la elección de intendente y de miembros del consejo, y con un triunfo de Juntos por el Cambio. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Se discute en estos momentos en los
partidos políticos la conveniencia de realizar las PASO. ¿Qué son las PASO? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Todos los partidos políticos o los que pretenden presentarse a la elección de presidente y vice del año que viene, principalmente, tienen que pasar por las PASO, abrirse paso por las PASO. ¿Cómo funciona? Los partidos políticos pueden presentar 2 o 3 listas o más distintas, y el ciudadano es el que elige cuál dentro de un partido, de una alianza, cuál es el candidato que más le agrada. No es como anteriormente a la sanción de la ley de las PASO, no es son los partidos políticos cerrados, es decir, los que elegían los candidatos. Este tema de la necesidad de reforma del sistema político ya lo habíamos analizado en el año 2003 con el profesor Sergio Berenstein, que es en estos momentos también, él es comentarista o cronista de TN en la televisión nacional. Vamos a pasar lo que hablamos con Berenstein en el año 2003. Estamos con el doctor Sergio Berenstein, profesor de la Universidad de Itela y también vinculado directamente con la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenido una vez más, doctor, a nuestro programa. Estábamos comentando recién con la señora Voss el tema de las elecciones, que ya estamos a poco más de 15 días y la tarea que realiza Conciencia es muy importante. ¿Hubo alguna novedad en la reforma política o seguimos tal cual como antes? Lamentablemente la reforma política quedó trunca. El año pasado fue una gran oportunidad perdida, lamentablemente. Yo creo que se pudieron aprobar un par de leyes que son en el futuro van a ser importantes, la ley de internas abiertas y simultáneas y también un nuevo régimen que regula las campañas electorales. Pero como todos sabemos, los partidos o bien no han tenido internas en el caso del oficialismo, o la tuvieron, tenían un escándalo como en el caso del Partido Radical, porque claramente la crisis política es tan profunda, no solo política, es institucional. Los partidos están muy fragmentados, esto está cambiando de hecho el régimen de partidos, de modo tal que no es un momento para evaluar si tal vez funcionan o no. Lo cierto es que el problema de la política argentina es un problema sistémico, no es un problema que se solucione con 1, 2 o 3 leyes, es un problema que tiene que ver con la forma en la cual se vinculan los partidos con la sociedad, con los ciudadanos, con la capacidad del Estado, que es un Estado muy, como todos sabemos, lamentablemente, que no tiene capacidad regulatoria, que no da los bienes públicos que la sociedad reclama, educación, seguridad fundamentalmente, salud, vivienda, justicia, de modo tal que mientras no seamos capaces de crear un Estado moderno, fuerte, en el mejor sentido, ni grande ni chico, sino fuerte, que pueda efectivamente garantizar la seguridad de los ciudadanos y los bienes públicos, la política carece de sentido. Sí, ahora son los partidos que realmente no quieren verse sometidos a un mayor control ciudadano o mayor control del Estado, o hay algún grupo que está operando para que esta reforma política no se efectúe. ¿Cuál es la idea que tiene? Bueno, los partidos son instituciones fundamentales de la democracia. Siempre lo fueron y son sobre todo así a partir de la reforma del 94 que los integra la Constitución. El problema es que estos partidos, nuestros partidos, no son partidos que hayan surgido a la arena política con un diseño o con un formato interno o una forma de funcionamiento interno que se adecua a la necesidad que tiene un sistema democrático. Por ejemplo, no forman nuevos dirigentes, ni tienen una vida interna más o menos estable, ni tienen formas de control interno del financiamiento, por ejemplo, o los derechos de las minorías no están del todo regulados, de modo tal que, digamos, hace falta volver a regular a los partidos para que se conviertan efectivamente en instrumentos que fortalezcan la democracia. Y uno la pregunta, evidentemente hay grupos que si uno hace la reforma política ideal, desaparecen.
los grupos que viven de clientelismo, los grupos que viven de financiar piqueteros, los grupos que viven del Estado, sacando planes trabajar o sacando empleo público para fortalecer, digamos, sus lazos clientelares con grupos, etcétera, los matones que queman urnas en Catamarca. Esos grupos desaparecen de una democracia estabilizada. Sí, ahora, ¿será que sin un buen sistema educativo lograremos estabilizar nuestra democracia? No, obviamente, digamos, es un sistema tan complejo donde hay múltiples componentes. Uno trata, naturalmente, de focalizar en aquellos aspectos normativos que pueden contribuir a que la sociedad y la política funcionen mejor, pero indudablemente, si la economía no logra repuntar, si el sistema educativo no mejora mínimamente como para darle a la ciudadanía, digamos, los recursos en términos de instrucción y de cultura general que requieren no solamente para ser ciudadanos en serio, como decía Sarmiento, sino aparte para ser productores como Gilbert Verdi. Obviamente la sociedad no va a poder progresar, pero las reglas del juego de la política son fundamentales y en eso tenemos que invertir nuestro esfuerzo. Usted tocó el nombre de Sarmiento, que hoy está en todos los diarios y en la consideración pública. ¿Qué opinión le merece el cambio de nombre de la avenida Sarmiento en estos momentos? Me parece absurdo, sinceramente. Forma parte, digamos, de esta especie de aislamiento que la clase política evidencia a cada momento, lamentablemente, ¿no?, respecto a la sociedad, con los problemas sociales que hay, los problemas de hambre, con la quiebra de los contratos fundamentales en este último año y medio, con una situación internacional tan crítica. Perder el tiempo hablando de cambio de una calle como si eso hiciera diferencia parece insólito, ¿no? Así es, parecería que fuera una maniobra distractiva, ¿no es cierto? Porque pesar, como bien lo señaló usted, con tantos problemas que tiene nuestro país, ahora empezamos otra vez a discutir sobre Sarmiento, rostros sobre Sarmiento. Ahora, usted estuvo en el exterior, no sé, poco tiempo. ¿Notó usted alguna opinión concreta sobre nuestro país en los lugares donde estuvo? Visité Estados Unidos, en Europa y hace poquito en Brasil, y en general sigue la incredulidad, la sorpresa por la situación de vuelta que dio la Argentina. Todavía, tanto los académicos, tuve oportunidad de hablar con incluso algunos referentes del sector privado en España, y ellos se sorprenden de que hayamos podido, digamos, aprovechar la oportunidad que tuvimos en la década del 90, dar un salto en términos de la modernización del país. Se sorprenden de la facilidad de nuestras instituciones, que están muy decepcionados respecto de la clase política, como estamos decepcionados todos los ciudadanos, digamos, no son una excepción. Bien, la Nación de hoy nos dice que hoy miércoles que el rey de España se preguntó al presidente sorprendido cómo es que van 3 candidatos del mismo partido, ¿no? Bueno, esta es una consideración que seguramente tendrá que tener en cuenta la ciudadanía en el momento de poder de emitir su voto con responsabilidad, como lo señalaba recién la Secretaría de Conciencia. Bien, doctor, ¿usted cree que el proceso, ese corto plazo que puede haber entre la elección de segunda vuelta, a la cual muchos dicen que vamos a ir casi el 60% de los encuestadores, o el 90% dicen que vamos a la segunda vuelta, y la entrega del poder es suficiente, deberíamos haber tomado precisamente hace una semana? No, indudablemente este calendario electoral es un calendario hecho, digamos, sin la debida, me parece a mí, la consideración de los tiempos necesarios que necesita para formar gabinetes, formar consensos entre los distintos sectores, como para que el gabinete sea un gabinete fuerte. Fue improvisado, recordemos cómo fue, digamos, el proceso que termina generando esta elección. Se cambió la fecha, hubo retoques, institucionalmente fue, digamos, una cosa muy cercana a mamarracho. Es mamarracho, sí, no quería decir afectivo, pero efectivamente fue una cosa muy poco prevista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los tiempos son tiempos escasos. Eso va a acelerar probablemente la definición de algunos puestos antes de las elecciones. Yo creo que entre la primera vuelta y la segunda, y yo quiero que sea pacífico y que no haya ningún escándalo, esas semanas van a ser claves como para que los candidatos eventualmente vayan sugiriendo algunos nombres de gabinete, porque no van a tener tiempo en esta semana como para formar gobierno. Para que la ciudadanía tome
conciencia de cómo se va a armar el futuro gobierno. Exactamente. Bien. Muchas gracias, doctor. Un placer. Y deseamos éxito en su gestión. Muchísimas gracias. Viene a cuento este reportaje a Bernstein porque se van a votar los menores de 16 años. Ya en aquel entonces había dudas sobre la conveniencia o no de la votación a los 16 años. Yo entiendo de que yo no soy partidario, creo que la formación política necesaria para participar con el voto. En el año 2017 se sancionó la ley 27.412 que establece la igualdad de género en ámbitos de representación política y establece en su artículo primero los requisitos para la oficialización de las listas y dice que las listas de candidatos que se presenten para la elección de senadores nacionales, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur deberán ser intercalados entre hombres y mujeres. Es decir, que tenemos vigente ya desde el año 2017 está la paridad de género. Acá en Corrientes también tenemos la igualdad de género y a esto le agregamos como novedad en lo que referiríamos el voto de los menores de 16 años. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva, tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos, transferí, paga servicios, consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Cuando el país está enfrentando serios problemas de carácter económico con una inflación que va a ser para todo el año 2022 de casi el 100% de inflación, resulta que el kirchnerismo, peronismo, está abocado a la reforma de la Corte Suprema, elevándola de 5 miembros, elevándola a 15. Y eso se aprobó ya en el Senado y falta el tratamiento en la Cámara de Diputados, donde seguramente no va a ser aprobado este aumento de miembros de la Corte Suprema. Ahora, al peronismo le costó mucho conseguir los votos necesarios para poder aprobar digamos, la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros. Originalmente quería que sean 25, pero necesitaban incorporar al voto positivo a partidos, a terceros partidos que tienen un senador o dos y que no querían 25 y se transó en 15, como si fuera un mercado. 25, 15, 5. Bien, somos contrarios a la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué el peronismo está tan interesado en ampliar? Porque supone que la actual Corte, las constituciones de la actual Corte de Justicia, que de 5 miembros está trabajando con 4, supone el peronismo de que cuando llegue a la Corte Suprema el caso de Vialidad, donde se está juzgando por corrupción a la vicepresidenta, donde superó el intento de asesinarla, se pregunta, según los comentarios que leemos de Diarios de Buenos Aires, que tiene la gran duda
Cristina del resultado electoral próximo, porque si el nivel social y económico de los que atentaron contra su vida es el punto fuerte del peronismo o del kirchnerismo, el Gran Buenos Aires. Ahora entonces, si había un atentado contra su vida, se pensaba que tendría que ser de otro, que digamos, estatus social, pero no. Esto lo hace pensar al cristianismo, llamémosle así, de que puede tener un resultado adverso en las elecciones del año próximo. Por eso busca reformar la Corte Suprema, pero no va a llegar a la Corte Suprema de Justicia el expediente con fallos de primera y segunda instancia a favor o en contra, digamos, antes de las próximas elecciones, porque los tiempos judiciales son más lentos y hay que dar oportunidad a las partes para que hagan sus alegatos, como está ocurriendo en estos momentos. Hay temas que se vienen tratando en el país desde hace muchos años y sin tener una solución adecuada. Tenemos un reportaje que hicimos en el año 2003, vinculado con la hidrovía, temas que en estos momentos todavía está sin resolverse quién va a hacer el dragado y el balizamiento. Hubo una reunión en Rosario hace pocos días en los cuales hubo una disidencia entre el ministro de Transporte y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires pretende que sea el Estado el que maneje digamos, todo el esquema de la hidrovía. Es decir, que la Administración General de Puertos sea la que cobre el peaje y contrate a terceros para que hagan los trabajos. Es decir, tomar la caja, cobrar y después te pago, después arreglamos. Es decir, este esquema del gobernador de Buenos Aires no es compartido por el ministro de Transporte. Pero esta es una cuestión de la hidrovía que viene desde hace muchos años y también vinculada con la necesidad del puente Goya Reconquista, y vamos a poner en pantalla lo ocurrido en el año 2003. El sistema de comunicaciones en nuestro país siempre ha sido centralizado por los grandes puertos del sur de nuestro país, del sur, digamos, del litoral, ya sea Santa Fe, Rosario o el mismo Buenos Aires. Pero siempre fue un anhelo de las provincias del litoral tener una conexión más rápida y directa con el continente. Así fue como se hizo el puente Zárate-Brazo Largo, después el puente General Belgrano de Corrientes al Chaco y también el puente de Rosario a Victoria. El túnel subfluvial, fueron distintas conexiones que se hicieron, pero quedó una parte de nuestro país sin una comunicación. En el mapa que estamos viendo en estos momentos podemos observar las distintas rutas y ferrocarriles con movimiento que se ha realizado, el trazado que se ha realizado en el país. En todo el litoral, incluso en Santa Fe mismo, se demostró un interés amplio, intenso, para que se construya un puente entre Goya y Reconquista, porque el trayecto en balsa o en lanchas era un trayecto de 3, 4 o 5 horas de acuerdo a la altura del río. Con ese sentido se hicieron estudios por parte del Consejo Federal de Inversiones con el objeto de preparar
una licitación, pero lo que entendíamos nosotros en el año 63, cuando hicimos una entrevista a los dirigentes, a los directores del proyecto del Consejo Federal de Inversiones, y también una reunión que se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, entendíamos que estábamos con el proyecto ya definido y lo que faltaba era una licitación. Nosotros nos vamos a permitir mostrarles a ustedes, presentarles nuevamente a ustedes este programa del año, lo que se dijo en el año 63, es decir, hace 3 años, que estamos con un proyecto terminado, pero a pesar de eso, el gobierno nacional ahora, hace poco tiempo, llamó nuevamente a un proyecto para la realización del puente Goya Reconquista. Yo pregunto y nos preguntamos todos, entonces, ¿para qué se hizo el gasto del Consejo Federal de Inversiones? ¿Para que se haga un nuevo proyecto? ¿O ese proyecto que hizo el Consejo Federal de Inversiones y los ingenieros Huerta de Córdoba no sirvió para nada? Sin embargo, ellos hablan de una profusa documentación y todo quedó en nada. Esos son uno de los tantos gastos que el Estado realiza, muchas veces sin ningún resultado práctico. La cuestión es que Goya comenzó nuevamente a poner en funcionamiento la balsa porque parecería ser que están ellos también convencidos que la historia del puente es una historia que va a llevar varios años para concretarse. El señor director va a poner a consideración de ustedes lo que se habló con la gente del Consejo Federal de Inversiones sobre el puente Goya Reconquista. Señor director. Cuando las provincias nos encargaron este proyecto, lo primero que nos pidieron es cuál debería ser el orden de prioridad que tenía la vinculación física en esos 500 y pico kilómetros. Nos dieron 3 alternativas, que podía ser en Villavista, Villocampo, Goya Reconquista o Esquina Alejandro. Nosotros en nuestro estudio incluimos una más, que era Santa Lucía Las Garzas, porque ahí, si usted recuerda, el río está bastante encajonado y podía ser factible. Cuando hicimos todos los trabajos de evaluación, a ver cuáles podían ser las mejores alternativas, y de 29 sitios que estuvimos estudiando, la mejor que salió en función de todos los parámetros que se analizaron, que fueron muchísimos, fue precisamente esta que estamos hoy trabajando, que es Goya Norte, Avellaneda Norte. Goya Norte viene a ser la valle. Arriba está arriba de la desembocadura del río Santa Lucía, para evitar las inundaciones y demás. Ahora, Avellaneda al norte. Sí, ahora tenemos algunas imágenes proporcionadas por ustedes sobre el puente. Ahora, se trata de varios puentes que empiezan en Santa Fe, cubriendo las islas, para llegar después a la costa de Santa Fe, a la costa del río Paraná, pero la costa santafesina, ¿no? Sí, usted calcule que cruzar el Paraná no es una cosa fácil. Así es. Se ha proyectado un puente donde entre puentes, terraplenes, alcantarillas y demás y viaductos son 41 kilómetros, donde toma el valle de inundación del Paraná sobre el lado santafesino hasta llegar a la costa correntina, que prácticamente nace ahí el puente. Eso significa que debimos proyectar 16 puentes secundarios, algunos no tan secundarios, uno sobre el río Los Amores y otro sobre el Paraná Mini, y un puente principal sobre el propio cauce del Paraná. La obra, ya después se lo vamos a explicar, está prevista en dos alternativas hemos planteado. Sí. Como obra única, donde se haría todo junto, o sobre obra de contratos múltiples, que es más rentable, pero lleva más tiempo, donde la vamos haciendo de a pedacitos a medida que vayan apareciendo los fondos para el financiamiento. Y la última parte, por supuesto, sobre el cauce del río Paraná, el puente principal. Sí. Creo que están las condiciones, los pliegues, está todo listo como para empezar. Bien, si usted me permite, no? En realidad hay previsto y comprometido por el señor gobernador de Corrientes hasta 10 millones de pesos en este momento, y a su vez está previsto dentro del presupuesto nacional, también ya aprobado, otra partida de alrededor de 10 millones.
O sea, contamos ya concretamente con 20 millones de pesos para iniciar. Y por supuesto, ya esto en algún momento también lo ha anunciado el gobernador de Santa Fe, existen fondos disponibles en el presupuesto que viene. Lo que nos llama la atención es que esto que anunciábamos en este reportaje en diciembre del año 2003, resulta que hace pocos días sale una resolución que van a convocar a licitación para hacer un estudio, un proyecto de prefactibilidad para el puente Goya Reconquista. Entonces, ¿para qué se hizo todo esto? El estudio Huerta de la ciudad de Córdoba, que habrá cobrado seguramente por lo que hizo del Consejo Federal de Inversiones, y ahora otra vez se va a pagar para hacer un nuevo estudio, y después vendrá el estudio del estudio del estudio. También volvimos al año siguiente, en el año 2004, se presentó este proyecto en una reunión en la Cámara de Diputados. Señor director, la nota sobre lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Ahí hemos hecho reportajes a los intendentes de Goya, al actual gobernador de Corrientes, diputados nacionales, al intendente de Reconquista, al senador por Corrientes, es decir, y también a un diputado Reconquista. Es decir, todos estaban de acuerdo en el tema. Y escuchemos ahora. ¿El impacto que puede dar el puente sobre la navegación? Hay una profusa documentación en el informe que hemos elaborado que toca particularmente ese tema, razón por la cual decidimos el cambio de la ubicación específicamente para garantizar que el curso natural del río mantenga una condición tal que permita que solo el río se mantenga con el nivel y la profundidad adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que el talud actual del río, algo más aguas abajo, tiene problemas de sedimentación, pero en ese punto y en el entorno, no. Esto es lo que nos alentó a poner en ese lugar la traza y el cruce, porque va a garantizar en el futuro que esa zona va a ser autolimpiante y no va a tener sedimentaciones como usted bien la cuenta en otras zonas donde se instalaron obras parecidas. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva, tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos, transferí, paga servicios, consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Estamos con la diputada nacional por Corrientes, Ingrid Jeter. Ingrid Jeter tuvo una destacada actuación durante los 2 años y algo de su mandato, termina a fin del 2023, y ha sido lo contrario a lo que yo vengo sosteniendo. Yo vengo sosteniendo que más de la mitad, y tal vez me quede corto, de los diputados nacionales no presentan proyectos, no hacen ninguna acción positiva para la que fueron electos. Y Ingrid Jeter es lo contrario. Ingrid Jeter ha tenido una activa participación en todos los problemas que hacen al país, no solamente a Corrientes. Por eso fue electa presidente
o presidenta, como se utiliza ahora, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, con lo cual abarca, digamos, todo el país, porque municipios hay en todo el país. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias por la invitación, doctor. No, y felicitaciones por la presidencia, porque es muy importante una unidad municipal. Es muy importante porque los municipios son la célula de la democracia. Ahora, ¿cómo están organizados? Desde ya, muchas gracias por la invitación. Esto, bueno, nosotros, como dice usted, es muy importante la Comisión de Asuntos Municipales y nos costó también ser presidente, hay que decirlo, porque siempre los diputados de las provincias centrales tienen como más peso, pero bueno, hicimos valer nuestra trayectoria de haber sido 3 veces intendente. Y nuestro vicepresidente es Julio Pereira, que ha sido 7 veces intendente en Florencio Varela, porque normalmente cuando el presidente es de un bloque, como Juntos por el Cambio, el vicepresidente es del bloque opositor, que en este caso es del Frente de Todos. Y el vicepresidente segundo es Carazo, un intendente también de Córdoba. Bueno, le digo la verdad, nos resulta un poco difícil legislar. ¿En qué sentido? Hemos advertido una vez que estamos en la comisión trabajando que la mayoría de los proyectos que ingresan a la Cámara que tienen un fin municipalista son derivados en primera instancia como comisión cabecera a otra. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante del diputado Víctor Romero que crea un fondo especial para que los municipios no paguen IVA, por ejemplo, en la compra de maquinaria y demás. Bueno, ese proyecto, en vez de ser girado a asuntos municipales en primera instancia es girado a presupuesto y hacienda, donde el presidente es del Frente de Todos. Entonces, hasta que ellos no lo traten, no viene a nuestra comisión. Y así nos encontramos con prácticamente sin proyectos que vienen como cabecera a nuestra comisión. Entonces lo primero que empezamos a hacer es hacer ese reclamo ante la oficina administrativa, porque es una oficina administrativa la que hace esto, pero evidentemente tiene algún tipo de preferencia, digamos, y manda siempre. O si, por ejemplo, un municipio quiere declarar, no un municipio, un diputado manda para que se declare de interés el proyecto que ha hecho un intendente en Mendoza haciendo ciclovías, por ejemplo, en primer lugar va a la comisión de transportes o algo siempre antes de que venga. Entonces ahí nosotros lo que hicimos fue ver, para tener proyectos que tratar, nosotros igual invitamos a estos diputados en la primera sesión o en la primera reunión de comisión que expliquen sus proyectos. Después hicimos un trabajo con la Secretaría Administrativa de que se cambie el giro. Todo esto va llevando tiempo. Ahora logramos, entonces la próxima reunión de comisión vamos a tratar por lo menos 5 proyectos, pero mientras tanto no nos queríamos quedar sin reunir la comisión, entonces hicimos reuniones de comisión informativa, es decir, donde no dictaminamos, pero sí tratamos temas importantes para los municipios. Hace 2 semanas invitamos al secretario de municipios, que es el doctor Zurro. Bueno, él vino, le pedimos un poco que explique lo que hace la Secretaría, que que haga como una rendición de cuentas. Él explicó, los diputados tuvieron la oportunidad, siempre por supuesto de la comisión y de diferentes partidos, de preguntarle, de pedirle datos. Casi todo lo que le pedimos se encargó de mandarnos, así que eso fue en una reunión. Después, este miércoles tuvimos una reunión muy interesante. Nosotros, como presidente de Asuntos Municipales, visitamos la Fundación Observatorio PYME, que es una fundación que funciona dentro del edificio de la UIA, está muy ligada a la Universidad de Bolonia, fue un poco promovida desde Italia y está hace 25 años en nuestro país. Digo porque fue promovida desde Italia, porque en Italia son muy importantes las pymes, las pequeñas empresas y medianas empresas son muy poderosas. Esta Fundación Observatorio PYME trabaja mucho con municipios
y pequeñas y medianas empresas. Entonces nosotros, bueno, tuvimos una charla muy buena con la gente del observatorio y los invitamos a la comisión, pero además ampliamos porque hicimos un plenario. Invitamos también a la comisión Pymes, que hay una comisión, ¿no es cierto?, de pequeña y mediana empresa que está presidida por Sergio Casas, que es el ex gobernador de La Rioja. Yo me reuní con él, le dije hagamos un plenario de las dos comisiones, invitemos a esta gente que nos explique sobre un programa muy interesante. Bueno, vinieron la gente de la fundación, vino el director ejecutivo y explicó un programa. La verdad le digo, doctor, estoy con ganas de salir un poco de la cámara y traer acá a Corrientes, hacer una reunión con intendentes, porque es muy positivo el programa que ellos llevan adelante, que se trata de nada más y nada menos de hacer cumplir una ley nacional. Hay una ley nacional que fue promulgada en el 2005 y que muchos quizás desconozcan, pero que obliga a todas las escuelas técnicas, a los alumnos que están en el último año, de hacer una práctica profesional. Y bueno, ellos se encargan de que las pymes de cada una de las ciudades donde hay escuelas técnicas abran sus puertas, le asesoran cómo tener no es un pasante, no es una pasantía, es una práctica profesional. Y bueno, ellos se encargan de que le abran las puertas, de darle ciertos incentivos. Por ejemplo, este año ellos van a premiar a las 2 pymes que más han trabajado con alumnos de escuelas técnicas, los van a llevar a España, a Italia, a hacer un recorrido por las pequeñas y medianas empresas de Italia. Es un convenio parecido al que firmó el Ministerio de Educación de la provincia con el Banco de Corrientes. Exactamente, sí, pero esto hay que recordar que es una ley nacional, que está previsto, que el Ministerio de Educación de la Nación se hace cargo de las ART, del seguro, y en total se reciben 32.000 chicos en escuelas técnicas por año, que es poco, realmente tenemos que hacer un llamado de atención, deberíamos tener mucho más escuelas técnicas, 32.000 chicos por año y solo 12.000 hacen la práctica, 20.000 no lo hacen, o sea, se incumple la ley. Los directivos dicen que que las pymes no le abren la puerta. Bueno, las pymes lo que dicen es que es mucha burocracia, que les sale caro tener un alumno, y bueno, esas asperezas puede limar el municipio si se involucra. Claro. Por ejemplo, puede hacerse cargo del transporte, puede darle un incentivo fiscal a la empresa que abre sus puertas. Puede decirle, nosotros, si vos tenés un alumno, no te cobramos seguridad e higiene, si tenés 2 alumnos, no te cobramos tasa por servicio, o sea, puede hacer Y nosotros lo que yo quería un poco dar el puntapié inicial en esa reunión, donde estaban los diputados de Asuntos Municipales y los diputados de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, es también trabajar en un incentivo a nivel nacional. Se puede hacer un incentivo fiscal, por ejemplo, a todas las pequeñas y medianas empresas que tienen alumnos haciendo práctica profesional. Sí, eso era dar el puntapié a esa legislación que la vamos a trabajar. Claro, eso es muy importante y sobre todo lo veo como negativo al hecho de que en el presupuesto, según lo que manifestó el superministro que tenemos de la Nación, que va a haber una disminución en el presupuesto en materia de educación, y sin una buena educación orientada, como está señalando Ingrid, en cuanto a la pequeña y mediana empresa, a cambio de algún beneficio para que tengan esas empresas, es muy importante. Yo le diría al ministro, al superministro, le diría de que hay otros rubros más importantes, mucho más importantes que disminuir la educación. Al contrario, yo que soy partidario de aumentar el presupuesto de educación y reducir otros impuestos o gastos que son muy importantes. Por ejemplo, parece que el presidente es muy adicto a las medialunas y compraron cantidad de medialunas que si no se comen en el día, que ya no son las
calentitas de Montevideo, cambia el sentido, ¿no es Sí, cierto? o los viajes que hacen ahora, por ejemplo, el viaje a Nueva York, que llevó 50 personas, que están paseando por Nueva York. ¿Cuánto cuesta todo eso? Fíjate el tema de los viajes. Estuvo una ministra 21 días. Viene otro ministro, yo creo que el Vito, el Tesoro de los Estados Unidos, le pedirá la copia del decreto o un, digamos, un carné. Sí, para creerle para decirle, mire, yo soy ministro de Economía. No, mire, hace 10 días vino, estuvieron acá, estuvo el ministro de Economía. ¿Usted quién es? Por dentro o por fuera de que pueda resultar positiva algunas acciones que está realizando el ministro de Economía. Sí, yo creo, miren, doctor, que ahora sí, va a ver, positivo en el sentido que por lo menos aparentemente Massa tiene respaldo político, que es lo que como base tiene que tener un ministro de Economía y que los dos anteriores no tuvieron nunca. Está teniendo el maletón, digamos, la abrazada del ahogado. Pero bien, nosotros tenemos también otro tema vinculado con los viajes. Se van los gobernadores, estuvo el ministro de Economía. Se van ahora, yo no sé, en definitiva no está clara la información si nuestro gobernador yo creo que no fue. Integra. Sí, que no está incluido, creo que no está incluido. Sí, nosotros desde nuestro programa insistimos en que, en la opinión de que no fuera, porque se dice para que los gobernadores tomen contacto con los organismos internacionales, y eso hay o una ignorancia o el propósito es viajar. Porque yo no creo que los servicios de Estados Unidos, del BIT y demás, no sepan qué pasa en Corrientes, Santiago del Estero, en Mendoza, en el Chubut. Están conociendo qué producen, qué venden y qué pueden hacer. Y ahora van a ir, o fueron, los gobernadores a, digamos, a explicar otra vez la misma cosa, y son muchos. Se dice que hay, y encima está el presidente. Entonces traslademos todo el país, pongámosle la bandera de las barras digamos, y trabajemos en esa forma. Ahora, hay un vuelco, ¿cómo es el vuelco que se produce en el gobierno nacional de declarar abiertas las puertas al comunismo, a Yeltsin, de América Latina, y que ahora estemos cerca o abrazándonos con los Estados Unidos? Esa es mi posición. ¿Qué pensás? Yo creo que el país tiene que tener una política internacional clara. Por supuesto, yo creo que tenemos que estar ligados a los países occidentales, democráticos, a los países que han logrado el desarrollo de su población en general, y seguir teniendo vínculos comerciales con China, con países que nos compran, que nos vender, pero ser muy claro en los organismos internacionales, condenar. No puede ser que el presidente vuelva a reclamar el bloqueo a Cuba y a Nicaragua, cuando el mundo sabe que en Cuba y en Nicaragua hay dictaduras. En Venezuela, este gobierno siempre mantiene una relación amistosa con Venezuela, y Venezuela es el país que ha tenido un éxodo más grande de la historia mundial, porque uno habla del éxodo sirio, el éxodo, pero en Venezuela se han ido más de, creo, 7 millones de personas por la dictadura, por la pobreza, por la falta de todo tipo de posibilidad de progreso. Entonces, seguir en amistad, en buenas relaciones con esos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde se prohíben las libertades indispensables, donde se pone preso al opositor político, donde hay torturas,
Y sobre todo, yo insisto, donde ha llevado a la población a la total pobreza. Yo recuerdo que más de 20 años era el lugar preferido para los ingenieros, sobre todo ir a Venezuela. Venezuela era un país, dentro de Latinoamérica, Argentina y Venezuela eran dos países con buen estándar de vida. Y por eso tus antepasados y los míos vinieron a la Argentina en busca de una vida mejor. Exacto. A hacer América, como se decía, pero más que nada huyendo de lo que ocurría en esos momentos en Europa. Y huyendo de gobiernos autoritarios, de dictaduras, ¿no es cierto? Exactamente. Y mire, doctor, yo le quería hacer un comentario respecto a lo que usted mencionaba de los viajes. A veces hay que aprovechar también los organismos que están instalados en el país. Por supuesto. Yo le iba a comentar, tuve una reunión que pedí una cita, esperé el plazo prudente, me dieron, y la verdad, la forma que me atendieron fue muy buena. Estuve reunida con el embajador de Unión Europea en Buenos Aires y me atendió con un equipo de trabajo, con 3 personas muy dispuestos. Fui como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales a transmitirle también el interés de que ahora, el 18, 19 y 20 de octubre, van a venir a la ciudad de Buenos Aires 40 alcaldes de Europa, de las ciudades más importantes, por ejemplo, bueno, de Berlín, de Roma, de Florencia, de Milán, 40 ciudades, para hablar de cambio climático. Entonces yo le pedí si había posibilidad de que algunos, no todos, pero 3, 4 alcaldes, porque ellos son los que organizan un poco todo esto, junto a la ciudad de Buenos Aires, que puedan asistir al Congreso y dar su experiencia en la Comisión de Asuntos Municipales. Bueno, se pusieron a disposición también de ir al Congreso y exponer todas las oportunidades que hay de fondos de la Unión Europea para los municipios, para los países como nosotros, subdesarrollados. O sea, ahí realmente tienen vocación de ayudar, vocación de trabajo. Si uno va con propuestas serias, no necesita viajar hoy por hoy, digamos, eso es lo que le quiero decir. Es bueno también que nuestras autoridades viajen, pero con una postura clara, con propuestas concretas, no aprobar una guitarra como nuestro presidente. Sí, yo creo también de que hay que llevar, aparte de propuestas claras, ir con un plan de trabajo, porque para eso están las embajadas nuestras en el mundo, que cuestan. Hay países que tienen un embajador para 2 países. Sí. Yo no sé si en América Latina no podríamos estar en algo similar para evitar en estos momentos que el país está pasando, que es necesario todo ahorro, por mínimo que sea. Sí, coincido plenamente. Ahora, yo estoy en una campaña, si se quiere, de reducir el número de diputados, porque nos estamos manejando con una ley vieja que establece 100 y algo habitantes, 130.000 habitantes por cada diputado. Si nosotros aplicamos esa misma ley a los resultados del censo, como dice la Constitución, que después de cada censo se fijará la cantidad, podemos llegar a duplicar la cantidad de diputados, y no le pido su opinión, cuando estamos teniendo una gran cantidad de diputados, en mi criterio, que no se les conoce la voz, que no hacen un trabajo legislativo de acuerdo. Pero bien, ese es otro tema que en su momento le voy a invitar para discutir cuando sepamos por el INDEC cuántos habitantes hay por cada provincia, porque hay un número total, pero no hay un número que me permita decir
Corrientes va a tener tanto, Santiago tanto, va a hacer un trabajo de ese tipo. Bien, te decíamos seguir en el mismo camino. Muchas gracias, doctor. Porque reitero, y lo hago en la oportunidad que tengo presente, de que sos una diputada activa, no sos una diputada que va únicamente a levantar la mano, sino a trabajar, que es lo que necesitamos. Así que vamos a seguir tu paso. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y ya estamos próximos a tener que volver a expresarnos y seguramente nuestro voto estará contigo. Muchas gracias, doctor. Bien, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conocé dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. El día 26 y 27 de este mes de septiembre es el Año Nuevo Judío. El Año Nuevo Judío es el 5783. Por eso se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, ahora estamos en el 2022 después de Cristo. Con tal motivo, el gobernador de la provincia envió un saludo que lo ponemos a consideración de ustedes y también de esta forma termina el programa de la fecha. Shana Tová, a toda la comunidad judía le deseo un año nuevo dulce. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conocé dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes.